En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Garabandal y los sacerdotes. Bueno, pues tenemos una gran cita en los próximos días, que es el estreno de esa película, Garabandal, Catarata Imparable, bueno, en el marco del Corpus Christi. Garabandal tiene mucho que ver con la Eucaristía, de hecho hay varios éxtasis, precisamente hablando sobre los sacerdotes, de los que podremos hablar, que tienen que ver con la Eucaristía y mucho con todo lo que tenemos por delante. ¿Cuál es el mensaje de Garabandal respecto de los sacerdotes? Enseguida a todos nos viene a la cabeza 18 de junio de 1965. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan con ellos a muchas más almas. El mensaje de Garabandal sobre los sacerdotes, que incluye obispos y cardenales, es tremendo, ¿no? Es muy fuerte. ¿Y a dónde nos lleva y de qué nos está queriendo hablar en este mensaje? Es el éxtasis más importante de las apariciones, quizá el mensaje más largo que nos ha dado la Virgen en Garabandal. Y sin embargo, sabemos que precisamente esta frase ha sido la más polémica, la más combatida, la más luchada. Un obispo de Santander que ha estudiado mucho la situación de las apariciones, porque formó parte de la primera comisión sobre Garabandal, Monseñor del Val, dijo en el año 92: las apariciones tienen un mensaje que es correcto, dice lo que es la tradición de la Iglesia, es similar al de Lourdes y Fátima, y añade, pero el tema de sacerdotes, obispos y cardenales me parece demasiado fuerte. Pues esta frase, de hecho, la misma Conchita el día que la dijo, porque ese fue un éxtasis que solo tuvo ella, ese segundo mensaje lo dio ella sola, igual que en el primero estaban las cuatro años antes, estaban Jacinta, Mariloli, Maricruz y Conchita. Bueno, pues en esta ocasión había cámaras de grandes medios de comunicación, había gente de todo el mundo. En Garabandal ese día cuentan las crónicas que se escuchaban oraciones en francés, sobre todo, en español, cantos en latín, se oía por todo el pueblo, era entre 15 y 20.000 personas, creo que es el cálculo que hizo la Guardia Civil en aquella ocasión, un pueblo que tenía 70 casas y en el que no había baños. El primer baño que se puso en el pueblo fue a petición de los peregrinos. Pues cuando Conchita esa noche tiene un éxtasis que dura unos 12 minutos, al día siguiente lo escribe y lo da a un sacerdote, precisamente, el padre Luis Jesús Luna, un sacerdote de Aragón, zaragozano. Delante de la casa de ella leyó primero el mensaje en español, después se tradujo a italiano e inglés, sin duda, y probablemente a otros idiomas más. Varios sacerdotes que habían venido de distintos lugares leyeron ese mensaje, pues con una cierta solemnidad que no había tenido el primer mensaje, y si no, pues podéis ver la película Garabandal, solo Dios lo sabe, ahí aparece claramente, ¿no? Está en YouTube también, cómo fue las circunstancias del primer mensaje. Y sin embargo, no leyó ese día 19, al día siguiente, cuando se leyó a las 12 de la mañana en la puerta de casa de Conchita, Luis Jesús Luna toma el mensaje escrito por la niña, lo lee, muchos sacerdotes van por el camino de la perdición. Y se saltó esa parte tan polémica, bueno, todo era polémico, pero se saltó obispos y cardenales. Pensamos en la España del año 65, ¿verdad? Todavía en el franquismo, y en aquella época pues más tradicional, lo que era la Iglesia. Impresiona que la Virgen dijera eso a la misma vidente. Es Conchita la que lo quita. Ella misma recorta eso en el mensaje y claro, pues no pudo aguantar mucho tiempo. Ese secreto no duró mucho tiempo porque el padre Luis Jesús Luna le dijo: oye,
Yo anoche estaba a tu lado mientras tuviste el éxtasis, te vi llorar y escuché que decías, ¿obispos también? Esto yo te lo oí decir ayer y tú no has mencionado obispos. Y solo hay una frase de este mensaje donde cabría la expresión obispos también. Entonces, pues enseguida la pillaron, ¿no? Ella no lo pudo esconder, tuvo que contarlo, y hay más cartas. Después, uno de los sacerdotes que más intimidad tuvo con ella, el padre Lucio Rodrigo, hizo un poco como un seguimiento muy fuerte a las apariciones en los años siguientes. Él era un jesuita de Comillas, que está cerca de Garabandal, y trató mucho a la niña, su familia, las acompañó, la estuvo guiando, especialmente en el periodo de las dudas. Y él mismo tiene una carta del 13 de noviembre de ese mismo año, curiosamente el día que acabaron las apariciones. En esa carta, que la escribe a Ramón Andreu, le dice: el otro día he podido comprobar que era cierto que Conchita había recibido del ángel obispos, sacerdotes y cardenales, no solamente sacerdotes. Y la niña no lo dijo en un primer momento porque pensó, en sacerdotes está incluido todo. Le había parecido duro decir aquello, le había parecido fuerte. Tan fuerte que, como ya hemos comentado al principio, pues resultó escandaloso y hoy en día ya no lo es. Hoy en día no lo es. En el 65 no habían saltado los escándalos que hemos conocido con el tiempo. No había comenzado la crisis que vendría, pues, 40 años después, ¿verdad? Por la que ha pasado la Iglesia y que ha supuesto, pues, un descrédito asombroso, por el cual a mí me resulta también como llamativo el hecho de que la Virgen misma lo dijera, la Virgen misma se complicara, ¿verdad? Las apariciones quedan en entredicho, sobre todo por esa frase, como hemos dicho, el mensaje le parecía del Val importante, oportuno, tradicionalmente laudable, pero le sorprende esa frase, solo esa. Pues si miramos a la historia de la Iglesia, impresiona ver que Garabandal no es el único lugar que ha hablado de estas cosas. Es más, nos ayuda mucho a comprender el mensaje tan fuerte que dijo Garabandal, el mirar a los demás mensajes similares que a lo largo de la historia de la Iglesia se han realizado. Eso es lo que vamos a hacer dentro de un momento, porque son muchos. Mira, el mismo Ezequiel 34 dice la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, ¿verdad? Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Os coméis las partes mejores de los sacrificios, ¿verdad?, que trae la gente. Os vestís con su lana, matáis a las más gordas, pero no apacentáis el rebaño. No robustecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni buscáis a la perdida, sino que con fuerza y violencia las habéis dominado. Esto le está diciendo Dios a los pastores. San Agustín comentará esto y dice: parece poco no preocuparse de las enfermas. O sea, los pastores no solamente es que no se preocupan de las enfermas, pero es que matan también a las que están más fuertes y más gordas. Los malos pastores matan, ¿cómo? Dando mal ejemplo. Una oveja, aunque sea de las fuertes, con el mal ejemplo comienza a decir en su corazón: si el que está al frente de mí vive de esta forma, ¿quién soy yo para no hacer lo que él hace? ¿Soy yo mejor? Mata a la oveja fuerte. ¿Qué hará con las otras? Él que con su mala vida mató a la que no había robustecido, pues tenemos que tener en cuenta, dice San Agustín, las palabras del Señor: haced lo que os digan esos pastores, pero no hagáis lo que ellos hacen. Con todo, quien le imita muere, quien no le imita sigue con vida. Sin embargo, en cuanto depende de él, ha dado muerte a uno y a otro. O sea que las ovejas después pecarán o no pecarán, tropezarán o no tropezarán, pero en cuanto depende de ese pastor que ha vivido mal, él ya ha dado muerte a esas ovejas. Lo mismo que un adúltero, dice Jesús, el que mira a una mujer deseándola en su corazón ya ha cometido adulterio, sin que la mujer cediera.
él ya ha cometido adulterio en su corazón, pues el pastor que da mal ejemplo, le sigan o no le sigan, ya está matando en su corazón. Estas son palabras de San Agustín, lo podéis buscar, y San Gregorio Magno habla de una manera muy parecida. Esto de introducción, pero es que resulta que cuando ese mensaje llegó a oídos de los sacerdotes, bueno, hemos dicho que Luis Jesús Luna enseguida se interesó y quiso saber más y no le escandalizó. De hecho, trabajó mucho para proteger a las niñas. Él fue el sacerdote que acompañó a Conchita a ser entrevistada en Roma en el año 66, en enero, cuando ella estuvo con el Padre Pío y con San Pablo VI, el Papa. Luis Jesús Luna no se escandalizó, incluso en Roma tuvo más problemas y el cardenal Ottaviani le dijo aquello de: esto de Garabandal me parece muy interesante. Cardenal Ottaviani estaba entonces encargado de estudiar los casos de apariciones, estuvo 2 horas con Conchita y a su salida le dijo al Padre Luna: molto interesante. Me resulta muy interesante el caso de Garabandal, como le daba luz o las tentaciones por las que pasaba la Iglesia. Sin embargo, el mismo día de la publicación del mensaje, a pesar de haber tantos miles de peregrinos, como hemos comentado, de la comisión que tenía que estudiar las apariciones, había venido un ingeniero. Un ingeniero, cuando las normas de la Iglesia piden que lo estudien, pues médicos, ¿verdad?, psicólogos, si quieres, canonistas, expertos en teología, un ingeniero. Este hombre se reunió, creo que ese mismo día, hablaron con el padre Lafiner, que estaba allí, uno de los sacerdotes también que más trato ha tenido con las videntes, y le invitaron para una reunión que tendría lugar al día siguiente en Puentenanza. Se iba a reunir ¿cómo sería? Como un delegado de la comisión, no era un miembro propiamente, pero bueno, venía en nombre de ellos, con los sacerdotes de la zona. Pues esa reunión en Puentenanza, don Valentín Marichalar le dijo a Lafiner: no vayas ahí porque te lo vas a pasar mal. Así le dijo don Valentín Marichalar, lo cuenta en su libro el padre Lafiner. Y de hecho, pues después él se enteró de lo que habían hablado en esa reunión. Lo primero que se dijo fue que ese mensaje nos desacredita a nosotros. ¿Por quién va a ir ese mensaje si no es por los sacerdotes que tienen cerca a las niñas? Por los sacerdotes que estamos más en contacto. Bueno, las niñas no habían salido nunca del pueblo, ¿verdad? Pues no los conocían, pero vamos, se entiende, ¿no?, que no estarían pensando, tendría que ser en primer lugar los más cercanos. En un segundo momento parece que se comentó que no solamente se dirigirían a ellos, sino pues a más sacerdotes, ¿no?, que iría dirigido a los sacerdotes en general. Muchos sacerdotes por el camino de la perdición. Y finalmente quedaron en ir a presentar una queja al obispado porque ese mensaje les pareció mal en el primer momento. Es verdad que ese mensaje contenía, ¿verdad?, pues una palabra fuerte en la que pues nos está llamando a la conversión a todos. Pero como San Agustín, como Ezequiel. Poco después, creo que fue muy pocos días después, el obispo de Santander publicó una nota sobre las apariciones que... Aquí debe de estar, perdón. Eso es. Monseñor Eugenio Beitia, hemos dicho que este éxtasis fue el 18 de junio, el 8 de julio sale esta nota, a raíz de lo que han pasado en los días siguientes. En esa nota, el obispo simplemente se repite lo que él ya había comentado. La nota del 62 la había escrito él mismo como obispo, ahora creo que ya era administrador apostólico para esta época. Pues en la nota del 62 él había prohibido subir a los sacerdotes y estuvo prohibido durante años, hasta que eso lo levantó Juan Antonio del Val en los años 80, esa prohibición, porque bueno, pues fueron años duros, ¿no?, para Garabandal todo esto. Y en la nota del 65, sin embargo, él dice
que la comisión que entiende de la calificación de los hechos no ha encontrado nada para modificar el non constat, es decir, que solo se mantiene en ese no sabemos, ¿no? Y dice, sin embargo, los mensajes de Garabandal transmiten la doctrina tradicional y laudable, llaman al sacrificio, a la conversión, al amor, a la Eucaristía y a nuestra Madre la Virgen. Como sin entrar más en la materia, se ve que ese mensaje, ¿verdad?, pues en aquel momento resultó muy fuerte. Y el padre Lafiner comenta sobre eso. Claro, dice, la nota había dicho que nos ha bastado el examen cuidadoso de la comisión y la amplísima documentación que han recogido los miembros de la comisión. Bueno, pues, padre Lafiner, la comisión no había tenido aún tiempo, en 4 largos años de apariciones, de hacer comparecer de la forma de vida ni a las videntes, ni a las familiares, ni al mismo cura de la parroquia, y añadimos nosotros a ninguno de los testigos por cualificados que fuesen, que se hubiesen mostrado favorables a la sobrenaturalidad de las apariciones. De hecho, unos días después, lo cuenta el padre Lafiner en su libro La estrella en la montaña, que él tuvo una entrevista con la comisión, la cual no le tomaron en serio, ni le tomaron propiamente su testimonio no fue recibido, no le permitieron dar el testimonio que él quería para defender las apariciones. Como era una situación tan difícil, y a mí me hace recordar el mensaje, claro, porque dices, fíjate qué tiempos tan difíciles tiene que pasar la Iglesia y por qué vicisitudes nos estamos metiendo. Era casi como el principio. La Virgen había dicho en ese mensaje, como no se ha dado a conocer y no se ha cumplido mi mensaje, os diré que este es el último. Claro, el mensaje de Garabandal no se ha dado a conocer, casi se ha silenciado, se había silenciado en aquella época. Y cumplirlo, pues ¿cómo lo vamos a cumplir, no? Si no lo conocemos, si no lo damos a conocer. Pues esa es la tarea que la Virgen estaba pidiendo cumplir a los fieles y que nos lo pide también a nosotros hoy. De hecho, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Comentamos en la charla del coronavirus hace unas semanas que habla Garabandal sobre después de 3 papas vendrá el fin de los tiempos. Vendrán tiempos más adelante que serán más difíciles. Pues ese fin de los tiempos, con unas dificultades grandes para el mundo y para la Iglesia, nos está haciendo mención de que el mensaje de Garabandal va para esa época. Esos 3 papas, pues claro, se cumplen ahora. Estamos en esos tiempos pues difíciles, de dificultades, donde se cumple este mensaje también. En el 65 no se cumplía como hoy. Está claro, ¿no? O sea, muchos sacerdotes, obispos y cardenales en aquel tiempo no les ponías cara. Hoy en día pues tenemos que rezar mucho por la Iglesia, ¿verdad? Pero hemos citado solamente Ezequiel 34 y San Agustín. El mismo Evangelio, Jesucristo, nos habla sobre esta situación también. Lucas 12, 35 a 48. ¿Qué dice Lucas 12? El administrador que pega a las doncellas y maltrata a los criados será castigado por su Señor. Y le pregunta Pedro a Jesús, ¿esto lo dices por los otros o por nosotros? Y dice Jesús, ¿quién es el administrador fiel al que el Señor ha puesto al frente de su casa? Al que mucho se le dio, Pedro, mucho se le exigirá. Y al que le encomendaron mucho, mucho le pedirán. Le están diciendo a Pedro que es al sacerdote a quien se le ha pedido mucho, porque se le ha dado mucho. Entonces, Jesús mismo ve la situación en la que, bueno, pues en la Iglesia va a haber cizaña a lo largo de los siglos y nosotros, ¿verdad?, en nuestro tiempo, pues lo vemos con unas especiales dificultades, quizá. Libro de los Salmos, 41, versículo 9. Incluso mi amigo de quien yo me fiaba y compartía mi pan es el primero en traicionarme. ¿A quién se refiere este salmo? A Judas.
¿verdad? Judas era uno de los 12 apóstoles, de los 12 íntimos de Jesús, formado en el seminario que tenía por rector al mismo Dios. Y sin embargo, Judas, bueno, todos fueron infieles, pero Judas fue traidor. Esto nos llama también ya a ir intentando comprender qué nos quiere decir la Virgen con este mensaje, porque no se va a quedar simplemente en una crítica. No es una crítica amarga el mensaje de Garabandal. ¿A dónde va nuestra madre, verdad? Zacarías 13:6, y alguien le dirá, ¿qué son estas heridas de tu cuerpo? Y él le responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos, ¿verdad? Los íntimos del Señor. ¿Quiénes son los que más le hieren? Pues vamos a hablar sobre eso. De eso estamos hablando, vaya. Santa Margarita de Cortona, siglo XIII, nació en 1247. Ella dice, bueno, Cristo le revela la vida privada de un sacerdote y entonces Margarita se va al sacerdote y le pone al descubierto su vida, sus pensamientos y le dice, ni siquiera se te ocurra acercarte a la casa de tal. ¿Qué estaba pensando hacer el sacerdote? Bueno, pues quedó tan avergonzado, rezó tanto por él Santa Margarita de Cortona, que el sacerdote cambió de vida. Él y otros, no es la única vez que lo hizo Santa Margarita de Cortona. O sea, ve un sacerdote por mal camino. El Señor interiormente le mostró algo pues extraordinario, ¿no? También muy triste. Y Santa Margarita se pone a rezar, ¿no? Y incluso se atreve a hablarle. Y cambia a ese sacerdote de camino. Fijaros que él se llenó de tal vergüenza al verse descubierto que cambió de vida. Otro caso, eran los días de Navidad, también Santa Margarita, elevación de la hostia. Y ella ve en las manos del celebrante un niño hermosísimo, más limpio que la nieve, pero las manos negras como el carbón. Y el Señor le dice, ¿te parece que yo, tu Creador, soy hermoso sobre toda ponderación? Sí, pero mi gozo se torna en lágrimas al ver tan enorme falta contigo, Rey de Reyes, y me siento obligada a clamar misericordia. Y le responde Jesús complaciente, has orado por él, por el sacerdote que tenía las manos negras, ¿verdad?, por sus pecados, y ella le dice, has orado por él, que ese sacerdote se guarde del pecado y se prepare a una contrita penitencia si quiere alcanzar misericordia. Y Santa Margarita se lo transmitió con un amor suplicante y contundente. Dice el libro de Daniel el Cid, lo podéis buscar porque es interesante. Página 101. Bueno, pues ella, la clave de Santa Margarita es que continuaba en el empeño de la oración por ellos. No en el escándalo, no en la distancia. Mira, esto nos tiene que servir también un poco para todo, ¿no? En mi misma familia yo puedo ver pecados. ¿Y qué hago? Es señalar, compararme, criticar, distanciarme, me pongo una medalla o rezo, me sacrifico, me ofrezco. Sufrirás por ese sacerdote, le dijo Jesús, pues el enemigo está contrariado porque se le ha escapado de sus manos por tu culpa. ¿Y lo voy a dejar, mi Señor? No lo dejes, ayúdale. Si tú quieres ayudar a una obra de Dios, como es la santificación de un sacerdote, que sepas que esas palabras van dedicadas a ti. Sufrirás por causa de ese sacerdote, pues el enemigo está contrariado porque se le ha escapado de sus manos. Y lo voy a dejar, mi Señor. Genial, ¿no? Claro, impresiona ver cómo las almas de Dios les da igual los sufrimientos por los que haya que pasar. Cuando hay amor, yo sufro lo que sea por sacar adelante lo que me corresponde, ¿no? Pues ella ama al Señor y ama todo lo que el Señor le daba, entre ellos sus sacerdotes, ¿no? Son del Señor. Santa Teresa de Jesús, Libro de la Vida, capítulo 38-24. Estamos ya en el siglo XVI. Llegando una vez a comulgar, vi 2 demonios. Con sus cuernos rodeaban la garganta del pobre sacerdote,
que tenía en las manos la forma, manos que eran ofendedoras suyas por el pecado mortal. Espantados delante de vos, los demonios de buena gana se hubieran ido de usted, Señor. No sé cómo pude comulgar por el temor y la angustia. Y díjome el mismo Señor que rogase por el sacerdote y que lo había permitido para que entendiese yo la fuerza de las palabras de la consagración, que no deja Dios de estar allí presente por malo que sea el sacerdote. Eso también nos consuela, ¿no? Cuando yo tengo que acercarme a los sacramentos, no dependo de cómo lo viva los demás, ni siquiera el sacerdote. Yo me encuentro ahí con Jesucristo. Eso es una gran tentación. Hay almas que dicen, no, pues no voy a la iglesia porque no me entretiene el cura, porque la misa no me parece divertida, porque es larga o porque es corta. Tú vas a encontrarte con Dios. Dios te está esperando para sanar y llenar tu alma, y entonces esperas lo que haga falta para el encuentro con Él, ¿verdad? Porque le amas. Entonces, lo mismo, ¿no? En nuestras familias, cuando hay un pecado, un problema, una dificultad, pues yo espero y llevo la cruz y arrimo el hombro, pero no me alejo. Pues eso lo quiso el Señor para Santa Teresa, para que ella viese el poder de las palabras de la consagración. O sea, lo que le ha sido dado a un sacerdote que dice, esto es mi cuerpo y yo te absuelvo. Es que es algo que un sacerdote diga, yo te absuelvo. ¿Quién es el sacerdote? No es él, no está actuando por sí mismo, sino que es Jesús actuando para nosotros a través de él. Entendí bien cuán más obligados están los sacerdotes a ser buenos que otros. Claro, si tienen esa intimidad con el Señor y esa fuerza para hacer obedecer a Dios, que lo traen del cielo, ¿qué obligación tienen para su santidad? Santa Margarita María de Alacoque, otra Margarita. Estamos en 1647-1690. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse, y en compensación solo recibe de la mayoría ingratitudes, irreverencias y sacrilegios, frialdades y menosprecios en este sacramento de amor. Bueno, eso es para todos, eso no lo dice solo a los sacerdotes. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. O sea, lo que más me duele es que las que me hacen sufrir así sean las almas especialmente consagradas, religiosos y sacerdotes. Pues por eso quiero que el primer viernes, después de la octava del Corpus, que está muy cerquita para nosotros, lo dediques especialmente a consolar mi corazón, a pedir perdón y reparar por los ultrajes que recibo en los altares. ¿Y quién está cerca de los altares? Somos los católicos y especialmente los sacerdotes. Fíjate qué fuerza tiene el Evangelio, ¿no? Claro, Lucas 12:48. Al que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Al sacerdote se le pide más y duele más al Señor su falta. Bueno, pues efectivamente muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas más almas. Siglo XX, Santa Faustina Kowalska, murió en 1938. Interiormente, una visión de la flagelación. El corazón dejaba de latir al ver esos tormentos. Y le dice Jesús, estoy sufriendo un dolor aún mayor que la flagelación. Los pecados por los que se sometió a la flagelación. Y entonces le hace ver aquellos pecados. Si antes cuenta Santa Faustina que le estaban flagelando 4 soldados romanos a Jesús, pues ahora se suman, otros hombres se acercaron para flagelar al Señor sin piedad. Eran sacerdotes, religiosos, religiosas y máximos dignatarios de la Iglesia, lo que me sorprendió mucho. Y laicos también, aquí hay para todos. Laicos de diversa edad y condición, todos descargaban su ira en el inocente Jesús. Al verlo mi corazón se hundió en una especie de agonía.
Jesús callaba y miraba a lo lejos, pero cuando aquellas almas que he mencionado arriba, claro, no todos, ¿no? Nos referimos a aquellas almas. Jesús cerró los ojos y un gemido silencioso pero terriblemente doloroso salió de su corazón. ¿Ves? He aquí un suplicio mayor que mi muerte. El sufrimiento de Jesús causado por los sacerdotes religiosos y máximos dignatarios de la Iglesia. ¡Jo, macho! Más claro es Garabandal, ¿no? Santa Faustina Kowalska, el diario de la Divina Misericordia. Y mira nuestra misión ahí, ¿no? ¿A qué está llamado un católico? No digo que lo estemos viviendo, ¿verdad? A ver en qué lado estamos, pero le dice Jesús al final de este número: veo el dolor sincero de tu corazón y esto ha dado un inmenso alivio a mi corazón. Mira y consuélate. O sea, mira lo que me has dado, el alivio que proporciona el amor de ella al corazón de Dios. Lo mismo que había dicho Santa Margarita María de Alacoque, ¿verdad? Que Jesús quería el día del Sagrado Corazón para expiar los ultrajes, para consolar su corazón. Fíjate qué misión tiene la Iglesia, o sea, pero a Dios le falta algo, pero Dios puede necesitar algo. Bueno, pues es ultrajado. No sé si esa palabra nos suena como demasiado antigua, es difícil de entender hoy. O sea, es que su corazón es machacado. Yo no sabría cómo ponerlo de una manera que se nos haga como cercana la necesidad de Dios de ser amado por el hombre. Sí, mi alegría es estar con los hijos de los hombres, ¿no? Dice la Escritura. O sea, Dios ha querido comprometerse con nosotros. 1702 es otro número del diario de Santa Faustina. Permitiré destruir los conventos y las iglesias, le dice Jesús a Santa Faustina. Pero Señor, ¿son tan numerosas las almas que te alaban en los conventos? Y me contestó: esta alabanza hiere mi corazón, porque el amor ha sido expulsado de los conventos. Almas sin amor y sin devoción, almas llenas de egoísmo y de amor propio, de soberbias y arrogancias, almas llenas de engaños e hipocresías, tibias, que apenas tienen calor para mantener sus vidas. Mi corazón no puede soportarlo. Es que el corazón de Jesús sufre especialmente por las almas a las que Él se ha dado más. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. No puedo soportarlas porque no son buenas ni malas. Y cada gracia que les doy resbala como sobre una roca. O sea, cada día, dice, cada día les doy gracias, todos los días, y resbalan sobre ellas como si fueran sobre una roca. No puedo tocar esos corazones endurecidos, fríos, cerrados. ¿Cómo podemos abrir el corazón por otros? Bueno, en primer lugar tenemos que abrir el nuestro, ¿no? Santa Teresa de Calcuta, ¿qué cambiaría usted del mundo? Pues mire, cambiaría a usted y a mí. Le preguntaron a Conchita de Garabandal, casi la canonizo de camino, ¿qué es lo que ella pedía a la Virgen? ¿Qué es lo que le pides tú a Dios? Lo cuenta Edward Kelly, que por cierto, muchas gracias, me ha estado ayudando a preparar esta charla. Entre otros, ha habido un par de sacerdotes que también me han ayudado mucho y de hecho han preparado gran parte del material conmigo. Pues, Conchita, ¿qué es lo que le pides a Dios? ¿Qué le pides a la Virgen para el mundo, para ti? Yo le pido sacerdotes santos, porque teniendo eso, lo tenemos todo. Fíjate, impresiona y tiene mucho que ver, porque claro, a veces nos parece que el mensaje de Garabandal sobre los sacerdotes se reduce a esta idea de que muchos van por el camino de la perdición y llevan a muchas más almas. Pero Conchita esa respuesta no la da, no se la saca de la manga. A ella eso se lo han enseñado, ¿verdad? ¿Quién ha tenido horas y horas de formación con esta niña, ¿no? ¿Quién le ha estado hablando?
más de 2000 éxtasis hubo en Garabandal, entre 2000 y 3000, pues es que era la Virgen. Y de hecho me impresiona mucho una idea que hemos recortado en un pequeño vídeo que quisiera que viéramos ahora en un momento para poder comentar después. Yo creo que cada día nos hablaba de los sacerdotes, de que pidiéramos por los sacerdotes. Y nosotros no entendíamos por qué, porque para nosotros un sacerdote era como una santa persona, porque a mi pueblo venían muy pocos sacerdotes. Entonces cuando veíamos nosotros uno nos parecía de otro mundo. Se lo he oído lo mismo a Jacinta también, leído. La Virgen les hablaba, creo que todos los días, nos hablaba sobre los sacerdotes, pero con ese cariño que le lleva a Conchita a decir, ¿qué pides tú? Pues mira, yo pido un yate, ¿no? Otro pide un piso en Alcalá, yo qué sé, ¿no? Cada uno lo que quiera. Pues esta pide sacerdotes santos. ¿De dónde le viene ese amor? Porque se lo han inculcado, porque lo ha custodiado en el corazón. Ese es el mensaje de Garabandal. El mensaje de Garabandal no se queda en la tercera o cuarta frase del segundo mensaje, del 18 de junio de 1965, sino que está en concordancia con todo esto que estamos leyendo, y esto nos ayuda un poquito a poner en perspectiva un mensaje que es muy fuerte y que conlleva una misión para nosotros. Esto no es solamente para que nos convirtamos en jueces de la historia, ¿verdad? Es más, los santos no han ido por ahí. Los santos no han seguido ese camino y impresiona verlo también. Tengo un par de comentarios más sobre esto. La beata Ana Caterina Emmerich, un día vi que la sagrada hostia yacía en el altar y sacerdotes indignos y degenerados lo atormentaban y lo troceaban con la patena. Válidamente la misa, pero parecía un feroz asesinato, y esto se comete en muchos países de la tierra. La vida oculta de la Virgen María, página 83. San Pío de Pietrelcina, Viernes Santo de 1913. Este es quizá el más fuerte de todos los textos. No sé si os ha parecido fuerte lo que hemos leído hasta aquí. A mí bastante. Será porque soy sacerdote, ¿verdad? Viernes Santo. Gran número de sacerdotes regulares y seculares, y entre los que había diversos dignatarios eclesiásticos, estaba Jesús en medio de ellos, y se apartó de esa multitud de sacerdotes con expresión de disgusto. Jesús se había parecido desfigurado, estaba lastimoso. Le muestra un gran número de sacerdotes, número de dignatarios eclesiásticos, y dice, carniceros. Y mirándome me dijo, hijo mío, no creas que mi agonía duró solamente 3 horas. No, estaré en agonía hasta el fin del mundo a causa de las almas que tanto he colmado de favores. Al que mucho se le dio, pues mucho hace sufrir al Señor. Mi alma está buscando unas gotas de piedad humana, pero me dejan solo bajo el peso de indiferencia. La ingratitud y el sueño de mis ministros me hacen más pesada la agonía. Bueno, pues si es la ingratitud y el sueño, ¿a qué se refiere, no? Lo que le hace sufrir al Señor. Pues yo diría que la ingratitud de alguna manera nos está hablando de que no comprendemos lo que Él nos da, que no lo recibimos. Está dándote un don y no solamente no lo agradezco, sino que lo rechazo. Él mismo nos da su gracia y yo, como una roca, me cierro al don de Dios. ¿Y a qué se refiere con el sueño? Parece que habla de la pereza, ¿verdad? Nos está hablando de alguna manera también de esa ingratitud, de un corazón que no corresponde. Y claro, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá por esa vía. Y es que si yo he recibido un don, ¿verdad? Todos hemos recibido la Eucaristía, hemos recibido el bautismo, pues tenemos que corresponder a ese don. Beata Conchita Cabrera de Armida. Ha llegado el tiempo de sacudir a muchos corazones de obispos y sacerdotes. Es una mística mexicana del siglo XIX-XX. Si el mundo se hunde
es porque faltan sacerdotes santos, celosos, enamorados, que prediquen, que incendien con este santo leño de la cruz a las almas. O sea, mira qué vocación tenemos de incendiar a las almas en el amor a la cruz. Eso tiene que ser un sacerdote y eso tenemos que ser nosotros también como fieles, ¿verdad? Respecto a ellos, pues saber que tengo que recibir eso. Hablábamos antes de las ovejas, ¿verdad? Que están fuertes, hermosas, pues esa oveja fuerte no tiene que dejarse robar este tesoro, el amor a la cruz, el inflamarse en el amor a la cruz, pase lo que pase. La ola de impiedad y de sensualismo ahoga el mundo, y lo diré, ha penetrado hasta en el mismo santuario. Impiedad y sensualismo, se puede decir más fuerte, ¿verdad? Santa Jacinta Marto, la vidente de Fátima, decía: pida mucho por los sacerdotes, solo deberían ocuparse de las cosas de la Iglesia, de ser puros, muy puros. La desobediencia a sus superiores y al Santo Padre apenan mucho a nuestro Señor. Bueno, pues tenemos que pedir por todos los sacerdotes, ¿verdad?, para que amen mucho a la Iglesia, para que sean obedientes y fieles y vivan lo que tienen que vivir. María Valtorta, un texto precioso, increíble, que nos vamos a saltar. Demasiados sacerdotes míos abjuran mi ley, porque así esperan obtener honores y gracias. Un montón de cosas sobre eso. O sea, ¿por qué estos sacerdotes están viviendo mal? Ella dice, porque esperan honores mundanos, porque esperan saciarse y llenarse de mundo. Yo no voy a criticar, no voy a levantar la voz, voy a ser un perro mudo, porque gano con ello, porque estoy recibiendo a cambio cosas mundanas. ¿Qué tiene que ser el sacerdote? El pastor que muere por sus ovejas, el que está en medio de sus ovejas. Ella también comenta que a veces viven el sacerdote aislado y a veces vive como un capitán queriendo ir al frente de un grupo, marchando y mandando. Tiene que ser pastor en medio de sus ovejas y en los pasos más difíciles ponerse el primero, allanarlo y ayudarlas a ir pasando, y la más débil la pasa entera el trecho, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los mensajes difíciles? Pues intentar allanarlos para que pasemos todos por ese lugar que parece por el que viene dificultades. ¿A qué viene la Virgen a Garabandal? Precisamente a eso, a allanarnos un paso más difícil. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues digo yo que tendría que ser tomarla en serio, ¿verdad? Todo eso, dices, no estás hablando de Garabandal, padre, es que luego igual me lo dice alguno. Es que todo eso nos está diciendo que la claridad y la importancia de lo que Garabandal significa y supone hoy, porque es un mensaje para hoy, está en que nos tomemos en serio ese decir, bueno, pues allano el camino y lo paso, pero no me quedo a medias y no voy criticando ni juzgando ni, como decir, me detengo, porque a veces la tentación es de decir, no, pues ya no paso más, ¿no? Como aquí hay problemas, pues vuelta para atrás. Pues no. Lo que tengo que hacer es lo que me corresponde, mi obligación, pues ser fiel. Y si me critican los de un lado, bendito sea Dios. Y los del otro, pues también. ¿Y qué vas a hacer? No decir lo que tienes que decir, pues tú di lo que te corresponde y Dios hará que salgas pues por la gatera, yo qué sé. Pero lo que menos tienes que hacer tú, cura de Ars. ¿Qué le dice a los sacerdotes él? Mira, otro, no sale. Si vas a predicar y sabes que al bajar te van a asesinar, bendito sea Dios, di lo que tienes que decir. Claro, por eso tenemos que rezar por los sacerdotes, porque si cumplen su misión, se juegan el tipo, ¿verdad? Bueno, pues ánimo. Tenemos que pedirle al Señor sacerdotes santos y dar la cara por ellos. Porque a veces yo lo único que veo son críticas. Mira, es que, bueno, estoy contando lo de María Valtorta al final, porque al final lo hago siempre así. En otro punto cuenta que un problema de los curas son los celos y las críticas, que empiezan a criticarse unos a otros y si les critica un laico ya no vale. Pero las críticas van y vienen, ¿verdad? Ahora, a lo mejor la crítica del laico también sobraba, que conste, ¿verdad? Pero que viven en la crítica sentados, y ellos mismos pues viven en la política. Y le dice Jesús a esta: sois los miembros del Sanedrín de hoy, mas recordad cuál fue el final del Sanedrín, y no os digo más, porque llegará después ante el juez eterno y justo. Punto. Pues delante de quién respondo, ¿verdad? Pues ahí tengo yo que ser firme, fiel y lo que tengo que ser.
Vaticano II, Presbyterorum Ordinis número 12, santidad objetiva de los sacerdotes, todos por el bautismo llamados a la perfección, a la santidad. ¿Y qué sirve el orden sacerdotal? Pues mira, esto me sirve para hablar a los jóvenes que suelo hablar. Los sacerdotes están obligados especialmente a aquella perfección, que están obligados todos, pero ellos representan a Cristo de una manera especial. Por gracia singular, poder conseguir más aptamente la perfección. O sea, por gracia singular, más configurados a Cristo, pues mira, mucho se le dio, mucho se le exigirá. O sea, hay una santidad objetiva. El sacramento les une más a Cristo, les exige más, les da más para realizar, les pide más. No es otra santidad, es la misma. La santidad es la caridad, no es el decir esto es mi cuerpo, eso no me hace santo, ¿verdad? Hace santo el ministerio a las almas. El sacramento, si yo lo vivo bien, me santifica. Pero santidad objetiva. El mismo Presbyterorum Ordinis, el Vaticano II, sigue en el párrafo siguiente, más la santidad de los presbíteros, personal, contribuye al fruto del propio ministerio. No es lo mismo acercarse a un sacerdote santo que reza, que a uno que se dedica, ¿verdad?, a cosas horizontales. Este Sagrado Concilio exhorta vehementemente a todos los sacerdotes a que aspiren a una santidad cada vez mayor. Bueno, pues una joya. Cardenal Ratzinger, 2005, Via Crucis en el Coliseo. Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a Él. Claro, clarito. ¿Qué dice Garabandal? Hemos visto ese vídeo sobre qué era lo que la Virgen les hablaba a las niñas, ¿verdad? Nos ha comentado Conchita en esa entrevista, Jacinta en otra, que la Virgen les hablaba mucho de los sacerdotes, del respeto, de la oración por ellos. Por eso cuando Conchita pide especialmente por sacerdotes santos, porque yo lo que quiero es ser santa y eso es lo que más me ayuda, porque cuando ellos estén en la santidad nos van a ayudar a nosotros. José María Alba Cereceda me ha mandado Edward Kelly un artículo estupendo de una revista, Garabandal Journal. Hay mucha gente trabajando muy bien por Garabandal y les damos gracias por lo que hacen, ¿no? Pues hay páginas en Facebook como lo que lleva Glenn Hudson y otras cosas que, bueno, pues como nosotros, ¿verdad? Trabajamos humildemente para que sea conocido el mensaje de nuestra Madre porque la queremos. Y bueno, pues por eso el próximo jueves 18 tenemos una cita para ver Garabandal Catarata Imparable, porque, mira, se publica en YouTube, va a ser gratis, lo cual significa que no ganamos un duro, pero sí que ese mensaje llegue. Pedimos que llegue. Y para eso nos tenéis que ayudar vosotros, porque si el día del estreno, a la hora del estreno, la ve mucha gente, YouTube te ayuda también. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer, el dar a conocer el mensaje de nuestra Madre, el llevarlo adelante. Pues nunca había comuniones místicas si había un sacerdote en el pueblo, dice el padre Alba. O sea, el ángel venía, daba comuniones especiales a las niñas para que tuvieran al Santísimo todos los días, pero si había un cura, que la recibieran del cura. También el padre Lafiner cuenta que la Virgen les dijo, si veis juntos un ángel y un sacerdote, saludáis primero al sacerdote, porque su dignidad es mayor. Entonces le preguntaron a las niñas, ¿y entonces qué prefieres, ver a un sacerdote o ver a un ángel? Dice, bueno, pues a un ángel. Anda, ¿y eso? Pero si el sacerdote es más. Dice, pero es que el ángel es mucho más guapo, ¿saben, padrecito? Bueno, me pasan por aquí una pregunta o comentario. ¿Se puede contar algunas de las gracias especiales o anécdotas de sacerdotes en Garabandal durante las apariciones? Bueno, pues esta es una, ¿verdad? Besos especiales al crucifijo. Sabéis que todos aquellos, ha pasado muchas veces en Garabandal, las niñas dan a besar el crucifijo a las personas que venían al éxtasis. Pues hubo veces que solo lo dieron a besar 4, 5 personas, todos vestidos de paisano. Al terminar el éxtasis, se enteran todos. ¿Por qué estos? ¿Por qué? Porque eran sacerdotes.
Pues sí, somos sacerdotes. Habían venido de paisano porque, bueno, ya comenté antes, ¿verdad?, que en un tiempo estuvo prohibido subir a Garabandal cuando hubo ese momento de dificultades. Pues el hecho es que las niñas los descubrían entre el público sin conocerlos de nada, sin haber visto nada de ellos. Esos besos especiales al crucifijo nos hablan también como que la Virgen los distingue y recuerda lo que son. Hubo dos sacerdotes asturianos que también llegaron un día, esto fue el 16 de octubre de 1961, una gran multitud. Y estos sacerdotes también venían de paisano, aunque todavía no estaba prohibido, pero bueno, se escondieron, ¿no? Y vestidos de paisano, ese día el crucifijo lo besó todo el mundo. Pero estos dos se retiraron. Y cuando ellos se retiran, la niña les sigue y se suben a una escalera. A ver, las casas de Garabandal solían tener la escalera por fuera, exterior a la casa. Y ellos se subieron pues arriba, ¿no?, al rellano. La niña, en medio de la multitud, era Conchita, mirando hacia arriba, la gente asombrada porque por los escalones esos empinados de piedras antiguas, ¿verdad?, mal fijadas, sube sin mirar al suelo y va a que besen el crucifijo. Los dos evitan el beso, los dos, pero mirando hacia un lado, hacia el otro, cuando la niña intenta, no podía. Finalmente les hace la señal de la cruz, una vez le da a besar otra vez el crucifijo y no lo besa. La vuelve a repetir 2 veces más y finalmente el sacerdote por fin besa el crucifijo. Lo hace con su compañero y parecido. Entonces, de repente sale del éxtasis. Y creo que ya había bajado la escalera, por eso impresionó mucho a la gente cuando cuentan esa anécdota. La tengo aquí, pero por no leer. Eso es, Conchita desciende la escalera, pero de repente vuelve de nuevo y ofrece el crucifijo a los dos, y otra vez ellos lo rechazan. Los presentes estaban entre la indignación y el escándalo. La niña vuelve en sí y el más obstinado de repente comienza a temblar. Cuando vuelve en sí del éxtasis, quiere decir que salió del éxtasis, el que estaba rechazándola más, de repente se echa a temblar. ¿Y por qué? La gente pensó que había caído enfermo este hombre, porque había pensado que si de veras es sobrenatural, que la niña venga otra vez y cese de pronto el éxtasis. Así yo podré creer. Entonces, después de que se había ido en éxtasis, bajar la escalera, vuelve a subir, le vuelve a dar a besar, se lo vuelve a rechazar y sale del éxtasis después de conseguirlo. Se encamina a casa y de nuevo cae en éxtasis. Nueva prueba interior pedida por el desconfiado sacerdote, va para la 3ª vez. Si la niña vino a mí antes por conocer sobrenaturalmente que yo era sacerdote, porque claro, todavía no había entrado en juego que él era sacerdote, estaban ahí, escondidos. Pues que venga otra vez y me lo demuestre y venga a darme a besar otra vez el crucifijo y que me santigüe varias veces. Habían subido sin creer nada y cuando se marcharon, la niña les dio una estampa con una dedicatoria. En la estampa les llamaba sacerdotes, ¿no? O sea que, ¿cómo lo habían descubierto? No lo conocían, no lo habían dicho a nadie. Es más, intentaron ocultarlo y parecer como pues más indiferentes a la cuestión de las apariciones, de la fe. Asombroso, ¿verdad? Muy bien, esto la hemos comentado. Es muy bonito un artículo que escribió Edward Kelly en el que habla de cómo puede Garabandal ayudar a los sacerdotes. Y es que a veces tienen los sacerdotes la tentación de sucumbir en el criticismo, un espíritu de crítica, de ser, de desanimarse, de rendirse ante el criticismo, ante tanta crítica, caer en el desánimo, en un mundo laicista, decir, lo que hago no sirve para nada. Es una aplicación espiritual porque señala Kelly que lo dicen las niñas, la gente dice que es una enfermedad que hemos tenido y los niños del pueblo nos tiran piedras, pero si tú estás contenta, entonces eso nos da lo mismo. O sea, cuando vemos que el mundo nos tira piedras, si tú estás contenta, nos da lo mismo, ¿verdad? Cuando vemos que haya críticas, disensiones, sea lo que sea que nos encontremos, pues nuestra tarea es la de ser fieles, la de estar ahí.
Comenta también la situación de las dudas. Los sacerdotes que se encuentran con dudas en la película Garabandal, solo Dios lo sabe, está el caso del Hombrín, que está también muy documentado sobre Garabandal, sale en el libro de Se fue con prisas. Es un sacerdote que subió a Garabandal con los escrúpulos de su ordenación haber sido probablemente nula, porque él no tenía intención suficiente de ser sacerdote, como él había desconfiado de su vocación, y llevaba años y ya estaba al borde de un ataque de nervios, ¿no? Esa situación iba a más, y fue a Garabandal pidiendo a la Virgen poder salir de los escrúpulos de su ordenación. Pidió una señal especial y la recibió 2 veces. No solamente una vez, sino que la recibió 2 veces. La Virgen dio a besar la cruz y solamente a él le hizo la señal de la cruz con esa cruz. Entonces para él le impresionó mucho, volvió a insistir, la volvió a recibir, un poco como estos sacerdotes. Fíjate que parece que son, ¿verdad?, los sacerdotes más difíciles de conquistar hasta para la misma Virgen. Pues, claro, también tenía una lucha interior muy fuerte este pobre hombre, ¿verdad? El Hombrín sale en la historia contado porque se refieren a él como un hombre pequeño, debía ser de poca estatura, ¿verdad? También Pesquera refiere que lo que más se grabó en las niñas fue la necesidad de sumisión y obediencia a los sacerdotes. Como tenían ellas que ser muy obedientes a lo que los sacerdotes les dijeran y les mandaran. De hecho, pues es muy fácil ver en las fotografías de Garabandal muchos sacerdotes muy cerca de las apariciones, porque se les permitía, la Virgen así lo pedía y las niñas lo reclamaban, para que los sacerdotes pudieran estar más cerca que nadie. En el cuadro solamente podían estar los familiares, la familia más íntima, los padres de las videntes, los médicos y los sacerdotes. Muchas veces solo había sacerdotes porque solo cabían ellos. Impresiona cómo la amistad más íntima en las cartas con las que contamos hoy viene hacia el padre Lafiner, hacia el padre Gustavo Morelos, hacia el padre Ramón María Andreu, Luis María Andreu. Son sacerdotes que tuvieron un trato más íntimo con las videntes de Garabandal, porque la Virgen, bueno, nuestra madre les dijo: quiero que atendáis a las preguntas de todo el mundo, que estéis muy pendientes de todos, pero especialmente les pidió atender a los sacerdotes, estar de ellos como muy, muy delicadamente atentas, ¿verdad? Muy pendientes. Y lo notaba todo el mundo. En los éxtasis recibían gracias especiales, como la que hemos contado del Hombrín o de esos 2 sacerdotes asturianos, constantemente. A los sacerdotes había señales de predilección continuas, porque les daban más a besar el crucifijo, porque se detenían más sobre ellos, porque había palabras para ellos. Luego las videntes mantienen esa actitud porque el mero hecho del diario de Conchita, que está publicado, si miráis las notas que tiene, que son magníficas, y los añadidos, porque el diario, Conchita lo escribió en el 63, pero hay muchas más cosas que son posteriores en el diario como está publicado. Creo que la primera edición fue en el 67 por la institución de Giulio Mangino, que es una maravilla lo que hicieron ahí. Todos los documentos que están ahí detrás son cartas de Conchita al padre Morelos. Probablemente él es el que hizo las notas, y es magníficas las notas del diario, porque él conocía muy a fondo las apariciones, como poca gente. Y bueno, pues toda esa predilección que se va viendo en las apariciones hacia los sacerdotes permitían ver a los fieles a simple vista. Bueno, la Virgen pidió que el primer mensaje lo leyera don Valentín, el segundo sabemos que lo leyó el padre Luna, y también creo que su hermano era sacerdote, lo leyó en inglés o en francés. Pues el hecho es que para Garabandal los sacerdotes tienen una importancia que es muy destacada, que nos sorprende. Nos sorprende y no, ¿verdad? Un poquito, pero poco. A ver, ¿dónde me he quedado? Me gustaría leeros una cosa a este respecto, y es una oración de San Francisco, una carta, perdón, que escribió a los hermanos de su orden. Ved vuestra dignidad, hermanos sacerdotes, y sed santos
como el Señor Dios os ha honrado. Por causa de este ministerio, así también vosotros, sobre todos, amadlo, reverenciadlo y honradlo. O sea, el amor al sacerdocio y a los sacerdotes está presente en Garabandal, en San Francisco y en la historia de la Iglesia. En su testamento escribe el mismo santo: el Señor me da tanta fe en los sacerdotes que si me persiguieran quiero recurrir a ellos. Y si tuviera tanta sabiduría como Salomón, en las parroquias donde mora un sacerdote no quiero predicar sin su permiso. Los quiero temer, amar y honrar como a mis señores. No quiero en ellos considerar pecado, porque discierno en ellos al Hijo de Dios y son señores míos. Esto es muy importante. No quiero en ellos considerar pecado. Muchos van por el camino de la perdición, pero eso nos lo dice el cielo. A ti y a mí nos corresponde orar, ofrecernos, dar ejemplo, interceder, ¿verdad? Pero no instituirnos en jueces. Santa Catalina de Siena, en la misma línea: debéis pedir por ellos y no condenarlos. Dejadme el juicio a mí y yo les haré misericordia por medio de tus oraciones. O sea, dejadme el juicio a mí, amadlos, y yo haré misericordia de ellos por vuestras oraciones. Pues mira, esa es nuestra tarea, no es otra. Deja que la Virgen haga la suya. Ella tiene su misión en la Iglesia, ¿verdad? Que es una gran misión y la cumple muy bien. Da a conocer el mensaje de Garabandal, vívelo personalmente. Pero en comunión con toda la Iglesia tienes que tener en cuenta que si tú te eriges en juez, no estás viviendo el mensaje de Garabandal, que es el de la tradición. Santa Catalina de Siena, otro lugar donde lo dice: si un hombre sucio y mal vestido os trajese un gran tesoro, por amor al tesoro y al Señor, no aborreceríais lo que él trae, y trataríais por amor a su Señor de que se quitase la suciedad. O sea, si os trae un tesoro un tipo que viene vestido de andrajos, no rechazaríais el tesoro, sino que trataríais de que los andrajos se los quitara y vistiera bien, por amor al Señor del tesoro y del mensajero. Eso debéis hacer. Por obligación quiero que lo hagáis. O sea, quiere el Señor que trates de que se quiten los andrajos. Por obligación quiero que lo hagáis. Esto debe de estar en el diálogo, porque es una revelación directa del Señor, que tengo aquí dos escritos, no sé si es del diálogo o del epistolario, es igual. Siguiendo las normas de la caridad. O sea, que tienes que hablarle a los sacerdotes, pero no tienes que romper la baraja. ¿Sabes? Una gran tentación es la desobediencia, la infidelidad, el espíritu de crítica, el espíritu de rebeldía. Esa no es la solución. ¿Qué pedirías a Dios? Pediría sacerdotes santos, pediría buenos sacerdotes. Muy bien, pues esa es nuestra tarea, eso es lo que tenemos que hacer. Y sí que, si me permitís, un consejo, y es que para ayudar a un sacerdote, hemos dicho que a la Virgen le costó muchas veces en Garabandal ayudarles, ¿verdad? Los casos eran como muy testarudos. Dios mío, ¿por qué los sacerdotes son tan difíciles? A mí me lo vais a decir. Pues ayúdate de argucias, ¿no? Si puedes ayudar a este sacerdote por medio de otro sacerdote que te va a entender, es mucho más fácil que si tú te enfrentas directamente a él. Porque a lo mejor a ti no te escucha, pero a un sacerdote mayor que él sí. ¿Verdad? Pues no seas tan bravo, tan brava, y pide ayuda, ¿verdad? Rezar, dar buen ejemplo. Y una cosa que hizo Santa Teresa, que sean sacerdotes. ¿Cómo ayudar a un sacerdote a que cumpla su misión y no se quede en esas superficialidades humanas, de glorias humanas? Ayudadle a que sea sacerdote. Santa Teresa lo que hizo fue empezar a confesarse con uno que era un mujeriego, que estaba el pobre fatal. Bueno, tenía hasta amuletos que le había dado la mujer, que le había echado mal de ojo. Bueno, una historia tremebunda. Empezó a confesarse con él, le quitó el amuleto, rezó y consiguió sacarle de esa vida. Bueno, también, claro, las confesiones de Santa Teresa eran confesiones muy especiales, ¿verdad?
Bueno, pues vive como Santa Teresa y confiésate con ellos, porque se trata de que sean sacerdotes, no se trata de que confiesen ángeles, ¿verdad? Sino de que vivan su ministerio sobrenatural y vean que su ministerio ayuda. Mira, yo cuando en la confesión veo que un alma le ayuda, pues a mí me ayuda también. ¿Qué quieres que te diga? No soy un pedazo de hielo, ¿no? Lo normal es que sepa que Dios actúa y basta, pero si el Señor actúa a través de ti y te lo permite ver, pues te echas a temblar. Como sacerdote, tiemblas. Pues eso que me pasa a mí, te digo yo que le pasará a los demás también. Entonces, pues haz que el sacerdote sea sacerdote, cógete un buen director espiritual, pídele ayuda, pídele consejo, pídele que rece por ti, dile tus problemas, dile, mira, es que no sé cómo querer a mi hermano por esta situación. Y ponte en el peor de los casos, que te va a venir una sacudida que te va a dejar tiritando. Pues así vive su espíritu sobrenatural y él se centra y es lo que tiene que ser. Si al final no se trata de que se apegue a ti, si lo que quieres es de que sea santo. Pues bueno, llevamos una hora hablando, tenemos por aquí un par de preguntas también y vamos a ir terminando ya, ¿verdad? Si se puede contar... esta la hemos contado ya. No, esto no es ninguna pregunta. Me dicen aquí que ya es la hora. Pues quiero una cosa más y es pediros oraciones para que el mensaje de Garabandal también se dé a conocer. Es muy fuerte, es muy grande y tenemos que llevarlo a las almas a través de nuestra vida. Este jueves, aniversario del comienzo de las apariciones, se va a publicar a las 7 de la tarde la película Garabandal, Catarata Imparable. Es un título precioso porque habla de que Garabandal es un río de gracias que viene directamente del cielo sobre nosotros para llevarnos, ¿no?, al buen camino, al mundo entero. Pues vamos a terminar, si os parece, viendo el tráiler de ese documental, esa película, que va a ser una maravilla y que esperamos que os haga mucho bien. Yo creo en Garabandal, no tengo ninguna duda. Garabandal no se ha cerrado, Garabandal no ha terminado, yo diría Garabandal está vivo. Tuvieron, se dice que entre 2.000 y 3.000 apariciones. Yo tenía 26 años, sí, cuando empezaron las apariciones, que empezaron el 18 de junio de 1961. Yo personalmente intenté elevarlas, cogerlas, las asilas y levantarlas estando en éxtasis, y bueno, imposible. Verdaderamente Garabandal constituye un hito dentro de las apariciones marianas, desde el punto de vista profesional médico. Me voy yo a saludarla, cayó en éxtasis. Ya me dio tal tembladera porque aquello no era un movimiento normal, aquello fue como un rayo, que te pasa un rayo, así pasó ella. Explain everything seen by thousands of witnesses there, the levitations, the ecstatic falls and walks, the girls being made heavy. If that's not a work of God, what was it? A partir del mes de septiembre de 1962 comienzan a hablar ya con claridad de un aviso, de un milagro y de un castigo. Y habló de una iglesia que parecerá desaparecida, hablaron mucho del comunismo. España estará muy mal. Lo vieron en las llamadas Noches de los Gritos y de las circunstancias en las que tendría lugar el aviso. Yo esa noche pensé que era el fin del mundo, lo tenía totalmente creído. Una ayuda especialmente grande para un tiempo particularmente difícil de la historia. Milagros, curaciones y sanaciones interiores que siguen produciéndose hasta hoy. Es que sería incontable lo que hay que decir sobre las apariciones.
Pues nada, muchísimas gracias por todo. Que el Señor os bendiga y que nuestra Madre os acompañe. Y vamos a hacer una oración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la de nuestra Madre del Cielo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Dios os bendiga.